Pues hola, muy buena gente, aquí Epsilon al habla y en otro capítulo más. Va, termino la serie y empiezo otra y me da un ¡pac! Cerebral, ¿sabes? Pero era una nueva serie llamada The Shape of Fantasy Bird. Un indie que salió en Steam hace bien poquito. Creado por, perdón por la falta de audio, que quiero leerlo directamente. Creado por GameTopia y distribuido por Assemble. No, así. Assemble Entertainment. GameTopia es- son una gente muy chiquitita, muy petit, muy enanita, muy cosita, pues preciosa, preciosa, que tiene literalmente dos juegos en su haber, pero que cumple más o menos la misma estética, el mismo concepto, la misma estética, ¿sabes? Nada muy allá. Y Assemble Entertainment, ya una distribuidora bastante más grande, con... Bueno, la verdad es que no conozco ninguno de estos juegos. Bueno, Larry sí, pero dejémoslo ahí. Sí, no reconozco ninguno de los juegos que tiene, pero eso. Este juego me llamó la atención, es un point and click por lo visto, muy bonito. Que, ojo, los navegantes tiene dos modos de escritura, este y el pixel art. El pixel art a mí me duele un montón los juegos tratar de leerlo, así que pasé totalmente de él y coloqué este más normal. Como se nota que es India, a lo mucho dos personas para cada cosa y ya está, bueno, es... Por lo menos la música está empezando bien. El pixel art es... resultón. Esa cosa tiene un pulpo o tiene la forma de un pulpo, 88, Océano The Atlántico Sur. end of the nation is very close, Verne. You are very confident about your triumph. Until we open the chest, we won't know for sure if the compass of destiny is really inside. The chest is in perfect shape after 2,000 years under the sea. No human technology can do that. It's Atlantean, that's for sure. The ship, the inscriptions, all the pieces fall into place. The compass of destiny is inside. We are going to change the course of this goddamn war, Verne. We are going to change history. Take it to Mr. Verne's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. This discovery will change it all. Y que encontraron que va a cambiar el destino de todo. Yo pregunto, si tenemos pulpos, se me acaba de caer algo. ¿Tenemos Acetulu? Digo yo. Mobilis Immobili. 25 de marzo de 1888, Océano Atlántico March Sur. 25th, 1888. Scientific Officer Log. It's a great day for the captain, who has asked me to begin documentation while he delivers a speech to the crew in the library. After months of searching, at last he found it. He doesn't have the slightest doubt that the compass of destiny is in his hands. An old artifact that, once released from inside this chest, it is supposed to guide us safe and sound to the flame of Hephaestus, the most powerful energy source in the world. The deadbolt has a complex defensive system and the... ¡Conchale, cómo no! Hay alguien muy enojado afuera. Pulsa Q para empezar a jugar, gracias. Verne here. Pensé que iba a hacer Quick, point and the click y es nation con is teclado. attacking us. Not a single Atlantean piece can fall into their... Mon Dieu! Merde! 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 ¿Franceses? ¿En I serio? must hurry to recover the iMac. It's inside of the armory's safe room, and wait there. It's the safest place around. Wow, cuánto texto. IMAC, dispositivo atlante de alteración de la realidad. El IMAC es un poderoso artefacto atlante capaz de detectar fisuras en el fluir de la realidad y ofrece a sus usuarios las diferentes posibilidades que podrían tener lugar en un mismo instante. Un primer y único prototipo se fabricó pocos meses antes del incidente que provocó la destrucción de la civilización atlante, creado con la intención de acelerar la construcción y el desarrollo tecnológico.
Descubrieron, no obstante, que el iMac tenía una limitación. Muy pocos podían proporcionarle la tremenda cantidad de imaginación necesaria para su funcionamiento óptimo. Solo las mentes más brillantes y creativas podían hacerlo. La diosa Placea intervino en su fabricación inspirado en los ingenieros atlantes y aportando ideas para su funcionamiento. Sin embargo, ni ella ni ningún primordial podía usarlo, ya que sus influencias emocionales que amenazaban de ellos afectaban a las llamas del Hefesto, desestabilizándola. Los planes que los atlantes tuvieron para su fabricación fueron interrumpidos abruptamente por los hecatombe, que acabó con su tierra, por los que el IMAX se convirtió en un dispositivo único en Gemera. Tras aquello, simplemente desapareció. Su ubicación dio fruto a cientos de teorías peregrinas, siendo la más verosímil la que describe cómo varias familias atlantes supervivientes lo escondieron en lo que ahora conocemos como Grecia, convirtiéndose en objeto de veneración y dando lugar al culto prehelénico de Placeia, de corta pero intensa existencia. Me acaban de soltar un par de datos históricos que creo que son reales. Creo, ojo. Salvo en Natuleus. We are comunistas I culiados must hurry Pascua. to the armory. I must hurry to the armory. Pues dime dónde está la librería. Va, la librería. Merde! The elevators are disabled. No! Blocked! There's only one way to the armory. Going outside. ¿Qué? Vas a salir para afuera ahora. La chucha, si de aquí vengo. Going down. It's not the answer. It's a cul-de-sac. Eso me quiere decir cómo salgo. Claro. Para subir y bajar las escaleras, Q para continuar, ¿ok? No puedo subir más rápido, así que esto me va a dar un ataque de nervios, hermano, cuando me tengan que perseguir. Useless gearball. Why don't you open? Acá hacen sistemas tan complejos, pues, weón. ¡Ay, Dios! Madre de Jerusalén, ¿dónde estoy? Estás aquí. Taca, 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 taca. Ese mapa lo puedo... Ay, Dios, que ese mapa no lo tengo. Me voy a perder, hermano. Acabo de sordo. Ahí sí. Gods. The Valkyrie. It's eerier than I thought. I must get to the front hatchway. Pero si la escotilla delantera es... El icono de visibilidad aparece en la parte inferior izquierda y te indica si visible o no para los enemigos. Y te indica si visible o no. What the fuck. Bueno. Llámame loco, pero creo que esa linterna no. Ah, ya se está moviendo ese hermano. Oh Dios, ni siquiera una atisbo de time, sabe directamente a muerte. Ok, interesante. Mamá. Cuidado, cosas. Te juro que pensé que iba a ser un point and click. Pero ese es mi pie, cabrón.
Ya esto va a ser más difícil de lo que debiera. Mira esa cara, hermano. ¿De qué tamaño será esa embarcación? Por si acaso voy a volver. Y hay un espacio entre los dos que me da tiempo para correr para allá. Igual alcanzo. Estoy acá en la cadena. ¿Cómo resuena, weón? ¿Ahí? Corre. Maybe the main. Hijo de perra. Hasta donde el culo. I hate you. Ah, pero hay una probabilidad bastante alta de que se cruce, bueno. Y no sé cuál linterna es cuál linterna, porque parece que acá anda a ser en plan cruzado, ¿sabes? Curioso, me gusta. Y aquí no abre nada. Prefiero que dé la vuelta al otro lado antes de tocar la puerta. Y me veo un pie la otra luz, ¿sabes? También te digo, lo alto que está eso, yo te aseguro que no deberían ver un pie. Maybe the main door is not a good idea. Ya, ok. La puerta principal no es una buena idea. Hay puerta para un submarino, ¿no? Si te apuras, Eliseo. Qué bueno, el juego ha decidido ser benevolente. Lo que tu map. Estoy ahora al otro lado, a la izquierda. ¿Tengo mouse para mover esto? No. Sala de mapas. Fuente de mando. ¿A dónde quería llegar? Yo ya no me acuerdo. It's jammed. Oh, mon Dieu! Adam and Sean, this is a massacre! But wait, these bullet wounds on Sean. There are no blood drops around. He was shot after he was dead. That's disconcerting. ¿Por qué le disparas a alguien post-mortem? Como muy I must raro. hurry to the armory. Ya, y I si must hurry to the armory. juego. I must hurry to the armory. Entonces por aquí será. ¿Esto It's funciona? jammed. I have to go down to the armory. Maybe I can open the safety hatches from the bridge. Oh, vaya. En vez de revisar por si acaso si estaban bloqueadas. Tampoco se abre de este lado. It's Bern. Is somebody there? No foes here. ¿Qué está aquí? Adriel, where's everybody? And Nadine? The Y pilot has estaba la disappeared. historia. Very likely she has been captured with the others at the library. What happened? How is that even possible that... I don't know. The servo radars didn't work. Nothing has worked. They crushed us.
Damn Raven. The Raven. Merde. Well, Meh. that's not the worst of all. The captain has activated the Nautilus self-destruction. What? He will never let his technology fall into the hands of the nation. How much time do we have? Less than 10 minutes. Mon Dieu. You are the second in command. Can't you disactivate it? Only Nemo knows the code. He told me to protect the bridge to speed away as soon as we release ourselves. But the engines are currently paralyzed until the captain reactivates the core. That's why we're still outside. Oh my God. What will we do? You are the only one who can do something. What? Ahora dime que soy el héroe de la The only historia. what? I'm not a soldier. Well, now you must become one. I will open the hatches to the armory chamber. Once there, take the IMAG and do whatever you can to save the Nautilus. But the iMac? It's not a weapon. We barely know how to use it or what it can do. What if it sinks us? What do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Ahí llega un punto, niña. Move! I still have some stuff to do. Ya, parece que ahora es como lineal, es como... Mira, a pesar de que tengo estos caminos abiertos, tú ciérnete a la historia. Ah, bien. Mon Dieu! Supongo que no hay nada hasta que termine este pseudo tutorial, ¿sabes? He grabbed that paper with his last strength. It's bloodied. No entendí nada de ese diálogo. Uy, puedo abrir y cerrar puertas, eso no es bueno. Y por si acaso lo voy a dejar así mismo como la dejé. No se detectan fisuras en el I'm fluir de la coming, I'm realidad. coming. Armory here. Verne, the opta recorders show that the Raven has cornered the captain and the engine core. Go there. I will open the hatch. Le di el And what am botón. I supposed to do? Think. You figure something out. You're an imaginative guy. Merde. Cuidado. El medio es un artefacto totalmente que detecta fisuras en la realidad y hace pequeñas reescrituras en momentos concretos si las cosas se ponen difíciles. Activar con C. El lema ofrece opciones lógicas. Cuanto más explores el mundo, más opciones tendrás. Selecciona una, pero cuidado, no todos tienen un final feliz. Fortunately, damages in the area weren't considerable. Bien hecho, ahora deberás esperar a que se recargue. Si eliges mal el IMAX puede reducir un poco en el tiempo, pero no sucede a menudo. Feliz reescritura. Ya. It's Entonces broken. I controla could el try to tiempo, fix lee it el with the tiempo. iMac. The electric board kept withstanding. A ver, creo que no es lo que acabo de decir. Creo que es más como... Ah, claro, si lo decía... Ah, soy tonto. La imaginación, claro. Es lo que acabo de decir. Es imaginación, es controlar el tiempo. Controlar los That paper. sucesos. I could try with the iMac. Before dying, he released a paper he was holding in his hand. Ya. La nación, antiguo reino prusiano. El reino prusiano, tras años en guerra, reunió de sus derrotados vecinos enormes riquezas y grandes científicos, cuyo trabajo le permitió desarrollar impresionantes avances tecnológicos.
Gracias a esta superioridad se anexionó en pocos años gran parte de Europa para, en 1815, autoproclamarse como la nación. La única, porque solo puede existir una verdadera nación, una única identidad que proteja al ser humano civilizado del salvajismo bárbaro. En 1835 la nación arrancó su expansión global y dio comienzo a la Gran Guerra Asiática de los años 30. En 1860, tras la capitulación de la alianza sino-japonesa y la derrota de la Gran Rusia, la nación volvió su mirada hacia el Imperio Dorado de África. La guerra se extendió más allá del continente y del mundo de Emera. Sufrió años de atrocidades bajo el dominio de la nación. En 1880, tras varios años de una paz tiránica y gracias a la tecnología desarrollada por el capitán Nemo, miles de ciudadanos se unieron al fin en una resistencia global para luchar una guerra de guerrillas o a escala planetaria contra la nación. Ante la sorpresa de sus líderes militares, el fuego de la revolución se reavivó en toda Emera. Actualmente la nación es liderada por los hombres de la Curia, un selecto grupo de 23 prohombres, miembros de la élite política, militar y científica. Cada año, entre grandes muestras de patriotismo, un miembro de la Curia asume el poder, pero no es más que un formalismo, ya que la nación es manejada por más de una cabeza. De hecho, uno de sus cimientos son las grandes luchas de poder entre los diversos grupos que pelean por ocupar cuantas más butacas de la Curia les sean posible. Solo se puede formar parte de la Curia sustituyendo a uno de sus miembros, por lo que los accidentes, enfermedades y suicidios no son extraños en su historia. Obviamente el pueblo llano no tiene ni voz ni voto real en la curia, ni por supuesto influye lo más mínimo en las acciones de la nación, por mucho que la propaganda sostenga lo contrario. Hemos entrado a una Rusia soviética. Ya, no siempre puedo reparar algo, ¿sabes? Interesante saberlo. Tengo que tener ojo entonces en ese tipo de asuntos. Hermano, tremenda escalera. Me olvidé a dónde tengo que ir. Ve al núcleo y salva a Nemo. Estoy más perdido que la mierda. Ve al núcleo. Estoy aquí. Desde este piso, por ese ascensor, tendría que ser llegar a la sala de CO2. CO2, armería. Ahí tenía que seguir bajando. These elevators don't work either. Y supondré yo que los accesorios tú no los puedes arreglar con tu magia. Lo malo que no tengo un mapa personal, así que tal vez lo de perderme va a ser. Pero es que yo no quiero. Ahí me entendiste, amigo mío. Blocked. Ya, estoy aquí. Y la bajada está justo pasando la cuestión que está bloqueada. Qué bien. Persona ordenada a prueba de bombas. ¡Ojo!
A prueba de bombas y persona ordenada. The explosions didn't affect the room. I still have some stuff to do. Ya está bloqueado todavía. Dios, aquí qué pasó. Blocked! I can only use the iMag if I know the possible options. I must find another way inside. Ah, ya. O sea, no es siempre sin imaginación, sino que también tiene que tener un toque de realidad. Before dying, Antes de morir, he left the descubierta la emergency hatch open. Bueno, digamos que esto fue un poquito arbitrario. Quiero ver una cosita de la tipa que está acá. Ok, nada. Eso no me gustó porque no me dio una sección de pistas, ¿sabes? Me habría gustado que me habría hecho investigar, me habría hecho entender qué les pasó a esta gente, por qué están muertas como están. Vaya. Come on, protect the core. Don't let them take it over. It doesn't work. It must have run out of energy. I could fix the electric board. Escucha ahí de fondo. Watch the flanks. Arregla el panel eléctrico. Arregla el panel eléctrico quitando la pieza fundida. Elige la pieza, seleccionala y seleccionala. Una vez seleccionada puedes moverla. Fire at will. Watch the flanks. Fire at will. Por lo que entiendo hay que hacer esto. Ok. Me ha gustado el puzzle. Escucho que alguien muere, pero siempre la misma persona, ¿sabes? Eso está sufriendo mucho, una de dos. You just don't know when to surrender. Isn't that so? Of course not. I still have to finish your face. The Nautilus is at last in the nation's hands. Tell me how to deactivate the self-destruction and take my word as a gentleman. I will free your crew. Ha! Gentlemen. I saw in the penitentiary mine what to free means to you, you damn sadist. Llegó, I lo will die dijo. for releasing the Nautilus to your masters. It's a shame to end our relationship like this, but wish granted, Captain. This time you will not escape. Brothers, take aim! No! What am I doing? Verne, Exacto. what are you doing? What the? Oh, you must be Mr. Verne, and that thing you're threatening me with is the amazing Atlantean artifact I've heard so much fuzz. Release them and get out! Don't move! Get back! 60 seconds to self-destruction. 60 seconds to self-destruction. Don't be stupid, Nemo. Stop the countdown before we all die. No. Then say goodbye to your dear Verne. No! Para usar a toda potencia el IMAX, completa la secuencia pulsando el símbolo correcto antes de que se acabe el tiempo. Y los... Ay Dios, Quick Time Event, QTS, hermano. No me gustan los QTS, pero ya. Te resultan complicados, desactívalos en accesibilidad dentro del menú de opciones. Gracias, esa weá lo voy a hacer al tiro. Bueno, si están justo en ese lugar como corresponde. No! Verne! I will find you! Chao. The Madre. iMac had never displayed that amount of power before. My mind was dragged again to the bridge, an image that was torturing me over the last months. I didn't wake un up rayón. until a few hours later.
a time that surely Nemo felt was like an eternity. El Asedio del Nautilus, capítulo 1 terminado. Es por capítulo. Destructive imagination and hopelessness don't. Pues bueno, gente, voy a aprovechar justamente eso de que es por capítulo para ir cortando y segmentando de la manera más ordenada posible. ¿O no? Es que recién llevo media hora, no, me arrepentí. Vamos por 2 capítulos, ¿qué tal? Captain, my take is that the only way to open it safely is exposing it ¿Me to quiero the usar el conejillo de iMac. indias, cabrona? Are you sure? This deadbolt is a piece made by Phobos priests. Their devices were famous for being impenetrable, forged with the remainders of a meteorite. If anyone messes with it, it will launch a discharge of an energy that will cause a deep, infinite terror to whoever receives it. An energy that causes terror? That's preposterous. Maybe for you, but for the Atlanteans, the power of Phobos was real enough. Do you think that fear, destructive imagination, and hopelessness don't exist? Not presented in the shape of fireworks and sparks. If you don't believe me, feel free to break the chest with a crowbar. How can the iMag open it? The iMac feeds itself with Mr. Verne's imagination and uses it to creatively change our reality. Therefore, it's a positive force, directly opposed to the kind of energy that the deadbolt uses. I'm reasonably convinced that the energy of the iMag will nullify the one in the lock. You mean like sand and rust? Could be. The deadbolt is a rusty key, and the iMag, the sand that wipes away when scrubbed. Do it, Verne. What the? What now? The iMac. It doesn't work. It looks like it ran out of energy. That explosion must have dried it up. You must make it work. We must release the compass of destiny from this chest. Shouting at me won't help. Adriel, go and look for Petrov. May he bring the torch and... Captain, I must advise against force opening the chest, unless you want to lose your mind. What is imperative now is to find an answer to why the iMag is dead. Tengo un If you capitán have loco y una que any me quiero usar con theories, spit el it out perfecto. now. It's possible that, given that the iMag gets its energy from the imagination of its host, the problem is inside your mind, Verne. In my mind? Yes, that's true. You talked about hallucinations. Yes. For an instant, I traveled back to a bridge in Paris. I had a similar vision at the island. Do you remember seeing something like this in your vision? It certainly has a likeness with the shadow I saw at the bridge, but are you telling me that I saw Phobos, the Atlantean god of fear? Fear is a narrow description of what Phobos really meant to the Atlantean people. For them, he was the destructive imagination, the one born out from despair and angst. You could also say that his sister Placea, however, represented fantasy. But the truth was that she was perceived as the source of the creative imagination, the one that thrives from hope. I think that Atlanteans believed that the balance between the two brothers dictated one's own sanity. If Phobos has broken that balance in your mind, that would explain the iMag's silence. Mythology? You're talking about mythology? I don't believe in Phobos. Ay, Hence Dios, it's ¿qué impossible. acabas that it's de harming. ver? The thing here is, you are afraid. Too much fear inside you. Until you don't master it, I'm afraid that the iMag will never work again. I refuse to believe in hocus pocus. And how can you explain the iMag blast? It saved your life. I don't question that the Atlantean technology doesn't work. What I mean is that... Enough with the debate! We are losing precious time. What matters is that the iMag only works with you. It's obvious that your hallucinations are a symptom of some kind of disorder. Visit Dr. Cedric and get yourself a neurological check. That's an order. All right. You, Adriel, check the reparations. We must keep afloat for 2 days until we get to the base. We must assume that Commander Hetzel is not far from us. Yes, Captain. Why are you still here? Aren't you bothered by the way we were attacked? They fell upon us too easily.
It's more than probable that there is a traitor on Estaba board. pensando lo mismo, A traitor? porque fue apenas In the subimos. Nautilus? Never. I have personally chosen each member of this crew. There is no question that the nation has found a way to decode our communications. I envy your confidence, Captain, but you should be aware that during the attack, I found that someone shot Shun's body after his death. I believe that the murderer was trying to hide the fact that he was killed before the boarding. God damn it. Let's keep our eyes opened. If there is a traitor in such a small Al menos es space, coherente el capitán, he or ¿sabes? she will be exposed sooner or later. God damn it! No pensé que iba a tomar tanto este diálogo, así que, gente, lo voy dejando por aquí. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y recomendarme a sus amigos si les interesa más contenido como este. Recuerden que también hago análisis y pensamientos de un friki. Casos de estudio muy interesantes que van ocurriendo una vez al mes o cada vez que se me ocurre uno. Pero normalmente es una vez al mes. Soy Epsilon, buenos días y dulces sueños.